Floricanto presenta. Señor, ¿a quién iremos? Porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Evangelio y vida. Un espacio para reflexionar y comprender la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús le dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones, pero no tenía con qué pagar. El Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con todos ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando Jesús terminó de hablar, salió de Galilea y fue a la región de Judea que queda al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. No te digo que perdones 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Palabras con que Jesús nuestro Señor instruye a Pedro y a los demás discípulos en el Santo Evangelio según San Mateo de este jueves 13 de agosto. Jesús ha venido enseñando a los discípulos los grandes valores de la comunidad. Y para vivir y cuidar la comunidad, el perdón, la capacidad y la disposición de perdonar siempre y de corazón es la gran enseñanza de Jesús para que podamos cuidar a la comunidad. Y efectivamente, la respuesta de Jesús a Pedro es que hay que perdonar mucho y además hay que hacerlo bien. Pedro en su pregunta dice: hasta 7 veces hay que perdonar. Se muestra con generosidad, pero también pone sus límites. Jesús, en cambio, no pone límites. Hay que perdonar siempre y de corazón, como Dios perdona. Esta es la gran enseñanza, y este es verdaderamente el modelo del discípulo que quiere seguir a Jesús y que aprende a perdonar como solamente Dios sabe hacerlo. La parábola con que Jesús responde a Pedro exagera el contraste. Un hombre debía muchos millones al rey. Tenía un compañero que le debía poco. Es descomunal la diferencia entre la gran deuda y la pequeñez de la deuda que el hombre no quiere perdonar a su compañero. Aquí Jesús nos enseña otra vez que lo propio de Dios es perdonar. Y lo mismo han de hacer los seguidores de Jesús, aprender a perdonar siempre y de corazón. El nuevo estilo de Jesús va más allá de lo que exige la ley. 3 veces, pues la generosidad de Pedro, 7 veces.
Jesús nos enseña a perdonar sin límite, siempre, como Él mismo perdona incluso a sus verdugos en el momento sublime de la cruz. Recordamos también con esta enseñanza de Jesús nuestra oración del Padre Nuestro. Perdona, Señor, nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. La misma misericordia que pedimos de Dios es la misma que debemos tener con los demás. Si queremos que Dios nos perdone, y Dios perdona siempre, también nosotros debemos de perdonar siempre y de corazón a nuestros hermanos. ¿Por qué de corazón? Porque cuando uno perdona a la manera de Jesús, perdona con decisión. No se queda guardando algún rencor o esperando que de alguna manera haya una recompensa o un castigo para el agresor, no. Cuando uno perdona a la manera de Jesús, perdona siempre y perdona de corazón, totalmente. Hay que tener en cuenta, además, que nuestras ofensas al amor de Dios son mucho más grandes, descomunales también, en relación con cualquier ofensa que nosotros hayamos recibido. Y si Dios perdona siempre, quiere que también nosotros perdonemos de corazón a nuestros hermanos. Esta es la gran enseñanza que debemos poner en práctica siempre, continuamente, para conservar el bien de la comunidad y evitar que se resquebraje. Que Dios nos dé esa fuerza de saber perdonar. Nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti.